Ya está con nosotros José Antonio Campuzano, el presidente de la Cámara de Acuicultura. Bienvenido a la mañana en RTP. José Antonio, qué alegría tenerlo. Ese nuevo corte de pelo me lo ha quitado una década de años. Wow. Fue ayer, o sea, le agradezco porque ya tengo un año abajo, calificación posible, pero bájeme más. No. Años he dicho. Años he dicho. 10 años menos. Oiga, bienvenido. Ayer acabo de leer en el periódico que el sector bananero se siente feliz con la degradación tributaria. En el mercado chino ya llegó el primer cargamento. Ustedes llevan algunos años ya exportando camarón a China con las vicisitudes, con las crisis que hemos hablado. En este nuevo acuerdo, ¿cómo queda la estructura arancelaria para el camarón? Sí. Bueno, hay que aclarar que desde el momento en que se planteó negociar con China, evidentemente la sociedad ecuatoriana reaccionó, como era natural, negociar un acuerdo comercial. Primero porque este era un país que no estaba acostumbrado a negociar ningún tipo de acuerdo. Recordará usted que hemos sido una economía cerrada por décadas, que empieza recién a abrirse y a negociar estos tipos de tratados. Evidentemente, hablar de China generaba los temores que naturalmente genera abrirse al mercado más grande del mundo, a una economía muy desarrollada, con unos indicadores que pues, ponen a la economía ecuatoriana como un grano de arena frente a este gigante asiático. Parte de la estrategia planteada desde el inicio para evitar justamente que existan estas resistencias del impacto negativo que pudiera causar la venida masiva de productos chinos con la excusa de la negociación de un acuerdo comercial fue buscar un acuerdo balanceado. ¿Qué significa esto? Que por un lado pues tengamos la postura ofensiva del Ecuador, es decir, yo tengo una serie de productos que quiero que ingresen de manera inmediata con el beneficio arancelario a cero, es decir, el beneficio total, pero tengo ciertas industrias que no quieren competir con productos chinos, que prefieren usar dos herramientas del OMC. Una, la desgravación al mayor plazo posible, y en otro caso, dejar por fuera inclusive esas partidas. Entonces, desde el inicio se plantearon una serie de subpartidas, son casi 900 subpartidas que queden por fuera, y algunas más que gocen de una desgravación arancelaria lo más larga posible para que puedan prepararse y competir con la entrada de un producto chino a cero arancel. Pero evidentemente China, que accedió a ese pedido, y valga esa aclaración, Ecuador, de los 4 países latinoamericanos que hoy tienen un TLC con China, fue el país que más subpartidas logró dejar por fuera, es decir, protegió, entre comillas, a su industria nacional. China lo que sí le dijo fue, bueno, entonces los productos que tú quieres ingresar van a tener una desgravación a cero, sí, pero vamos a manejar unos plazos. Caso del banano, caso del camarón, en el que ambos tienen una desgravación de 10 años, banano parte del 10% con una tasa, con una reducción arancelaria de 1% anual, y en el caso del camarón, y aquí me voy a detener 30 segundos en explicar, tiene una desgravación de 0.5% anual, es decir, medio porcentaje anual, pero el camarón, las subpartidas de camarón declaradas ante el OMC por China tienen un arancel del 5%, es decir, a medio punto anual, en 10 años vamos a llegar a cero. Sin embargo, en el año 2022, el Ministerio de Finanzas chino, de manera unilateral, ellos revisan permanentemente las subpartidas en función de intereses propios del país. Dijeron, mira, en el caso de camarón, como tenemos una importante importación, a pesar de tener un arancel declarado del 5%, unilateralmente lo vamos a bajar. ¿Por qué es importante esta aclaración? Porque esa reducción unilateral que dejó el arancel del camarón al 2%, China mañana, si así quisiera, pudiera subirlo al arancel declarado al OMC. Pero como el acuerdo comercial ya entró en vigencia, solamente lo pudieran subir al 4.5%. Es decir, en otras palabras, mientras China no decida cambiar ese arancel unilateral, el nuestro va a seguir bajando, ¿no?, todos los años, pero vamos a pagar el 2% por este beneficio que nos ha dado China fuera del acuerdo, pero una vez que pasen 6 años del acuerdo comercial, ya vamos a estar al 2%, es decir, indistintamente de lo que decida China, ese techo va a seguir bajando. Entonces, tenemos un arancel reducido gracias a esta decisión unilateral de China. El acuerdo va a garantizar que lleguemos a 0%, pero ese no es el mayor interés del sector camaronero, porque realmente con ese arancel podemos competir y hemos logrado tener hoy el 70% de la importación total de camarones de China. Es decir, China, de cada 10 libras de camarón que importa, 7 provienen del Ecuador. Es decir, tenemos una cuota de mercado muy grande que la sigue India con el 18%. Es decir, somos realmente los líderes del mercado gracias a un esfuerzo gigantesco de una industria que se configuró para atender al mercado más grande del mundo, que es China. Sin embargo, hay otro tipo de situaciones que hay que tratar con ellos.
carácter técnico, carácter sanitario, carácter paraarancelario, donde China, y ustedes lo han cubierto junto con nosotros a lo largo del tiempo, le ha dicho a Ecuador, mire, mancha blanca, mire COVID en las cajas, mire ahora es metabisulfito de sodio. Entonces sí, hay que mejorar, acelerar ese diálogo para que no tengamos estas trabas de comercio que no tienen que ver con el arancel, sino con asuntos de carácter paraarancelario. Claro. Como usted bien menciona, hay otros países que aunque están detrás de nosotros son importantes para el mercado chino. India, Vietnam, Irán en la producción de camarón. Y muchos de los reclamos fitosanitarios que se han hecho en el acuerdo se especula son realmente una manera de parar importaciones cuando están llenos de camarón para volver a entrar camarón al mercado cuando la situación cambie. Si se está saturando el mercado chino, y ojo que China no tiene acuerdos comerciales, entiendo, ni con Irán, ni con la India, ¿qué haremos nosotros en el futuro para sostener un precio competitivo y seguir trayéndole importantes divisas al sector camaronero? Mientras que también nosotros miramos el sector camaronero, entiendo, hacia Norteamérica. Un acuerdo comercial con Estados Unidos o con México se ve casi imposible justamente porque los productores camaroneros del Golfo de México jamás lo van a permitir. Entonces, ¿cuáles son las salidas a futuro? Hemos crecido mucho, pero ¿cómo podemos seguir creciendo? ¿O hemos llegado ya al techo del camarón ecuatoriano? Es una pregunta bastante compleja, sin embargo, la industria sí ha estado trabajando desde algún tiempo en ello, ¿no? Desde hace 6 años ya el sector empezó a invertir justamente para reconfigurar esta industria que se configuró durante la década pasada para atender al mercado más grande del mundo, hoy con esta cuota importantísima en China. Sigue realizando importantes inversiones para reconfigurarse y empezar a atender al mercado estadounidense, mercado con el que nacimos en materia de comercio exterior y que por distintas razones de nuestra industria lo dejamos relativamente a un lado para atender a Europa y luego a China. Hoy en día, Ecuador es el segundo proveedor de camarón a los Estados Unidos. Hace 6 años atrás no era así. Estaba entre los primeros 5 lugares, normalmente en el tercer lugar, primero India, luego Indonesia, tercero Ecuador, con grandes diferencias entre el primero, el segundo y el tercero. Hoy en día, Ecuador es el segundo con el 35% de la cuota de mercado, el primero es India con el 42% y el tercero es Indonesia con menos del 22-23%. Ecuador en 5 años le ha quitado el segundo lugar a Indonesia, le ha restado cuota de mercado a India y seguimos en ese proceso de buscar ese primer lugar. Tanto es así que hoy una empresa ecuatoriana es la principal proveedora de camarón a los Estados Unidos, seguida de varias empresas indias, luego por ahí otra ecuatoriana, es decir, entre las 10 primeras hay 2 ecuatorianas, pero por país digamos que India sigue siendo el principal proveedor. Pero ya hoy una empresa ecuatoriana es el principal proveedor de camarón a los Estados Unidos y eso se ha logrado gracias a esa reconfiguración. Ahora, sobre el tema de volumen que conversábamos usted preguntaba hace un momentito, César. Efectivamente es un asunto de oferta y demanda. Lamentablemente hoy la demanda no acompaña al crecimiento importante que tiene el Ecuador, pero al crecimiento que tiene la India, al crecimiento que tienen otros países. ¿Por qué menciono India y otros países? Porque muchas veces se aduce que Ecuador por su crecimiento es el responsable de la situación de precios y demás. Realmente si Ecuador no creciera, lo hiciera la India más de lo que crece, o lo hiciera Indonesia, o lo hiciera Irán, o lo hiciera Venezuela como lo está haciendo, etcétera, etcétera. Es decir, la industria camaronera ha llegado a un punto que se ha vuelto extremadamente competitiva. Y este fenómeno no es exclusivo del sector camaronero, el sector de salmón ya lo vivió. Y hoy en día son grandes grupos y la única forma de competir es hacerse eficiente y gran parte de esa eficiencia es llegar a economías de escala. Es decir, son principios de economía básica, ¿no? ¿Qué hacer para romper este techo de vidrio que a veces se dice tenemos como industria y no podemos crecer? Motivar consumo. Y eso es algo en lo que tenemos que ponernos de acuerdo para ubicar al mercado donde motivar ese consumo, hacer crecer el consumo. India, inclusive, una anécdota, está promoviendo incentivar el consumo interno, porque India no consume el camarón frente a la producción que tiene. Si India consumiera 1 libra por ciudadano, prácticamente no necesitaría exportar, es decir, dejaría libre 600.000 toneladas, 700.000 que exporta a los Estados Unidos, algo así como 300.000 que le exporta a la India. Es decir, Ecuador ya no necesitaría de buscar otros mercados porque India saldría. Pareciera que es una idea difícil de comprar, pero ya lo vivió China, el más grande productor de camarón del mundo, uno de los más grandes exportadores en la década de los 90. Hoy en día es un neto importador. Lo vivió Brasil, que luego de haber perdido el dumping en el año 2006 decidió ya no exportar más. Y hoy Brasil solo se dedica a atender a sus 300 más o menos millones de habitantes. No venden 1 libra de camarón, eso sí, no dejan que entre nadie. México está en ese camino, es decir, cada vez exporta menos, atiende el mercado local, pero eso sí pone una serie de barreras que me llevan a su última pregunta. ¿Negociar acuerdos comerciales es bueno? Sí, pero hay que estar atento al proteccionismo de países y voy a usar los 2 ejemplos más evidentes en la región, que son México y Brasil.
ambos países que utilizan ilegalmente y antitécnicamente posturas para evitar el ingreso de productos cuando se sienten amenazados por su industria. Y es que no nos dejan entrar tampoco a la Alianza del Pacífico, México. Ese fue muy buena su pregunta porque se decía que negociar con México era necesario para el ingreso a la Alianza del Pacífico. Y nosotros, no solamente el sector camaronero, el sector exportador en general, sostenemos que no es necesario ir a la Alianza del Pacífico para ingresar al Asia porque, primero, que teniendo el acuerdo con China realmente estamos cubriendo gran parte de lo que nos interesaba. Segundo, estamos negociando Corea. Tercero, con Japón habrá que tomarse el tiempo, pero hay la voluntad para iniciar un proceso de negociación. Es decir, no tenemos que ir a un bloque, más que todo sacrificando a productos como el banano y el camarón, que es lo que pide México, con la excusa de, es que ahí sí yo puedo ir a Asia. Ecuador puede, y por eso es bueno seguir negociando, porque generamos esta curva de aprendizaje que nos permite mañana tocarle la puerta a cualquier país asiático, ir a Singapur y decir, quiero negociar con ustedes, sin la necesidad de pasar por estos grandes bloques, donde hoy en día veamos cuál es el éxito realmente que ha tenido la Alianza del Pacífico. Primero porque los países dentro de la región, con todos ellos ya tenemos desgrabado el comercio. Comunidad Andina, Colombia, con Chile, con México más o menos. Es decir, o sea, no ganamos nada regionalmente y Ecuador lo que tiene que hacer es pensar ir unilateralmente a buscar al Asia, porque si no, lo otro que nos va a decir México, ok, pero deje banano y camarón afuera, y eso sí es una línea roja que no vamos a cruzar. Señor Campuzano, Chile y Ecuador, según la FAO, representan el 53% de la producción acuícola total de animales acuáticos de América Latina y el Caribe. Y le pregunto por un producto que parece que tiene bastante controversia, es el atún. Por ejemplo, se habla del reglamento, de la ley, que no se habla del tema de la trazabilidad, el manejo de las cubas, cómo poder solucionar o de qué manera el atún puede abrirse mercado, cuáles son las trabas que existen en este momento y si realmente son insolucionables. Bueno, en el caso del sector atunero es una actividad pesquera. Uh-huh. Nosotros como Cámara de Agricultura tenemos un par que se llama la Cámara Nacional de Pesquería, que son realmente los expertos en ese sector, una industria a la que el Ecuador le debe muchísimo, porque es una industria modelo en el sentido de la generación de valor agregado. Primero recordar que el atún es una especie altamente migratoria, entonces el Ecuador tiene una flota muy importante que busca esos volúmenes de atún y que ha logrado instalarse. Para ellos sería muy fácil instalarse en cualquier otro país, sin embargo se instalan en Ecuador, generan industria, generan valor agregado y llegan a muchos países compitiendo con países altamente subsidiadores de sus pesquerías. Entonces ahí también hay un esfuerzo gigantesco. Hay procesos, la industria ha trabajado, esto por lo que me comentan tanto Rafael Trujillo como don Bruno Leone, que son los representantes del sector, ¿no? Respecto a los esfuerzos que sigue haciendo el sector pesquero para, por ejemplo, el levantamiento de tarjeta amarilla con la Unión Europea, el mejorar los procesos de trazabilidad. Hoy en día el Ecuador ha dado un salto tecnológico a través de los sistemas de control online que van a pasar ya al sector acuícola, es decir, el sector pesquero lo hizo primero por la urgencia que tienen, y son herramientas que hoy a través de una tablet permiten conocer totalmente la trazabilidad, descargas de cada una de las unidades, cuánto se procesó, en qué planta se procesó, qué destino tuvo ese producto, etcétera, que genera influencia en el sector camaronero, porque no solamente esto está cubriendo al producto de la pesca que va para consumo humano, entiéndase los lomos de atún, sino también para todos los subproductos de pesca que se utilizan en la cadena acuícola para la elaboración de alimento para camarón. Entonces, esas mejoras que está impulsando el sector atunero y el sector pesquero impactan también la sostenibilidad del sector acuícola en la medida en que nosotros podemos cumplir con la trazabilidad de esas materias primas, que aunque parezca mentira, en muchos de los mercados nos preguntan, muy bien la cría de camarón, pero explíqueme de dónde viene la materia prima que usted utiliza para alimentar ese camarón, etcétera, etcétera. Y el Ecuador se beneficia de estas políticas teniendo esa información de forma transparente y decirle al consumidor, nosotros tenemos muy bien controladas las pesquerías de donde vienen nuestras materias primas. Sí. A mí me gustaría ir un poco más acá al interior. Hemos hablado de la expansión y de lo que se está buscando en el mercado. Estaba revisando unas cifras y en el conglomerado general se señalaba cómo el camarón ha ido también en el 2023 decreciendo un 6%. ¿Qué tanto esto puede perjudicar a las proyecciones que ustedes tienen para este 2024? Una y dos. Y no sé si estoy en lo correcto en mezclar una cosa con otra, pero hace un mes yo leía unas declaraciones que usted daba y decía, hemos convertido Guayaquil en el epicentro camaronero. ¿Qué tanto le ha esto significado al sector camaronero en una ciudad violenta en la cual ustedes también tienen que desembolsar dinero para la seguridad? Correcto. Muchísimas gracias por su pregunta, porque todo esto al final regresa al Ecuador. Estamos hablando de un sector abierto a la exportación, como muchos otros posiblemente, uno de los sectores que ha logrado eficiencia por un empuje privado y por una cantidad de inversiones
enormes con muchísimo esfuerzo en reinvertir en los momentos en que la situación de precio era mejor, pues reinvertir pensando en que eso no iba a permanecer. Y hoy, como usted bien ha dicho, estamos en un momento de contracción del sector, de las ventas del sector por la caída de precio, no tanto por el volumen, porque la industria está ahí instalada y ha demostrado que, digamos, tiene un sistema de cultivo sano, que es el resultado de todas estas inversiones. Sin embargo, no somos exentos a los golpes externos que puede generar que las economías empiecen a debilitarse, me refiero a las economías a las que exportamos, y por ello es clave que como país tomemos las medidas para que los sectores, especialmente aquellos que están expuestos a competencia internacional, que primero, competencia internacional que tiene moneda propia. Nosotros renunciamos a la moneda propia por los malos manejos, por supuesto, y nadie está diciendo que hay que volver a aquello, pero es una realidad el exportador. El exportador, sin siquiera hacer nada, cuando el dólar se fortalece, sabe que el costo de su producto se dispara. Y automáticamente, en términos comparativos con aquel que le compite, hablemos de India, ¿no? Ya ellos son más competitivos porque simplemente el dólar se encareció. Y somos más caros en China porque el comprador chino necesita más yuanes para comprar dólares, para comprar camarón ecuatoriano. Entonces, simplemente porque un buen día el Tesoro en los Estados Unidos toma una decisión y hace que el dólar se fortalezca. ¿Qué podemos hacer? Porque eso no lo podemos controlar. Los costos internos del país. Y eso es algo que el Ecuador todavía no ha dado el salto, todavía no se comprende que estos sectores que están trayendo divisas y que hoy son de los más importantes empleadores en la economía nacional, al tener estos choques externos, necesitan que por lo menos internamente en la economía empecemos a quitar todos esos elementos que la deforman. Aquí se habla mucho de que, bueno, vamos a poner el precio internacional de los combustibles y demás, y el Estado nos vende la idea que él es el que nos hace el favor, que él es el que nos sostiene, cuando no se habla de la calidad de ese gasto, cuando no se habla de lo que usted menciona, la inseguridad, que no solamente cobra vidas, y eso es terrible, sino que le pasa una factura, en el caso del sector camaronero, de casi 80 millones de dólares anuales, en todas las guardias privados, guardias en vehículos, guardias en embarcaciones, tecnología, seguros, los propios robos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros como país no reconocemos que los sectores, especialmente aquellos que no pueden trasladar sus costos al precio final, que son los exportadores, porque ellos siempre van a estar comparados con otros, ¿no? Le seguimos agregando costos, lo que vamos a ver es lo que ya vivimos en el 2023, que fue una leve contracción de la actividad camaronera, en términos macro, ¿no? Porque uno puede decir, yo vi las cifras y ustedes cayeron 2%. Claro, pero si yo tomo ese volumen y lo multiplico a precios promedio del año inmediatamente anterior, 2022, el sector dejó de facturar casi 1.200 millones de dólares. Es decir, el hueco no es pequeño, lo que pasa es que lo vemos así porque se contrarresta con el incremento de volumen que fue más o menos cercano al 16%. Entonces, estos son los temas que no se discuten y a nosotros sí nos preocupa que sigamos hablando, se sigue proponiendo, bueno, vamos a eliminar el precio de los combustibles y demás, pero no se dice que el Estado qué va a hacer para contrarrestar el impacto económico que eso va a generar. Es decir, vamos a ahorrar X porcentaje del PIB, vamos a mejorar servicios. ¿Qué es lo que vamos a hacer en contraprestación de eso? Porque siempre se vende la idea de que aquí al Estado es el que le debemos, pero el sector privado sigue pagando eso. Pero todo productor de proteína sabe que lo que 20 años atrás tenía un precio extraordinario, como pasó con el salmón y otras proteínas, termina generalizando y se transforma en un commodity. Correcto. El camarón pasó a ser un commodity de alguna forma muy, muy elemental, muy, muy barato, y es muy difícil lograr volver a tener precios activos porque va en esa línea, como el pollo, ¿no? Antes comer pollo, pavo era carísimo, ¿no? Hoy día el pavo se lo vende casi al mismo precio de la libra o cerca al precio de otra libra. Ese es ya un reto del empresario camaronero. Entonces, mis compañeros tienen las dos últimas preguntas y tenemos 3 minutos para cerrar esta entrevista. Sí, señor Campajano, estoy de acuerdo con usted sobre el tema de la gasolina, de que van a poner el precio, un precio internacional, pero yo quisiera saber si esa calidad de la gasolina va a ser de la calidad internacional. Y también la transparencia que va a existir en el tema de los subsidios. Ok, va a tener 600 millones alrededor, si la memoria no me falla, al año. ¿Qué se va a hacer con ese dinero y en qué se va a invertir? ¿Cómo pudiera el gobierno nacional nosotros exigirle cierta transparencia hacia dónde se va a destinar estos recursos? Correcto, es que es lo que hemos venido sosteniendo, incluso cuando se propuso el incremento del IVA, que nosotros no nos opusimos frontalmente y nos preguntaban, ¿pero por qué no se opone? A ver, porque leamos bien la propuesta de la Cámara. Está bien que el Estado requiere financiarse, pero lo que tiene que hacer por otro lado es decirnos dónde se va a asignar esos recursos. Seguridad creo que se ha hecho bastante, pero falta mucho, ¿no?
Es decir, los recursos no están yendo posiblemente para allá porque vemos que todavía la fuerza pública no cuenta con las herramientas para hacer frente a la delincuencia. Nosotros acabamos de denunciar un hecho delictivo gravísimo en la provincia del Oro, que en buena hora se ha capturado a los malhechores. Lo ideal sería prevenir y no tener que lamentar estas pérdidas. Y entonces pasa por ahí, ¿no? Por una transparencia de yo voy a recaudar tanto y esto es lo que tú vas a recibir. Eso todavía no lo vemos. Lo segundo, se habla mucho de que estos son elementos que distorsionan la economía, los subsidios a los combustibles. Pero me pregunto yo, ¿y toda la gama de aranceles que todavía no se desmontan? Hablemosle al ciudadano, lo que le interesa al ciudadano. Porque el ciudadano entonces tiene que pagar el precio internacional del combustible, pero tiene que pagar hasta 3 vehículos cuando compra uno. Porque uno es el costo del vehículo, segundo es el costo del arancel que está cargado a ese vehículo, y tercero es como no le alcanza para comprar ese vehículo, tiene que acceder a la banca, evidentemente con las tasas que tiene la banca, entonces termina pagando 3 vehículos en lugar de uno. Ahí hay una distorsión gigantesca de la economía del ciudadano común. Y el Estado no ha dicho que va a eliminar los aranceles a los vehículos una vez que está liberando el precio de los combustibles. Pasa igual con el sector productivo. Vamos a subir los costos de la energía, etcétera, etcétera. Ok, vamos a revisar entonces todos los aranceles, tasas y sobretasas, aportes por una única vez, autorretenciones como la que se creó para el sector exportador. Esos también son cargos al sector privado. Entonces lo que estamos trasladando es un poco el déficit del sector público al sector privado y que el sector privado vea como solución. Adelante, Fernando, con la última pregunta. ¿Cuál es el horizonte o cuál es la meta, el objetivo en materia de generación e innovación en generación eléctrica para el sector de acuacultura del país? Un poco para no depender tanto a veces de la discusión de siempre, si hay subsidios, si hay apoyo, ¿no? ¿Cuál sería el derrotero, el norte que se han puesto y a lo que se podría llegar en materia de generación? Hoy en día el sector camaronero tiene alrededor de 30 proyectos bajo la figura de los contratos de excepcionalidad, es decir, el Estado no tiene recursos para hacer las obras de infraestructura, entonces lo que hace el sector es decir, vea, yo voy a hacer las obras de infraestructura, pero contra la factura de la energía eléctrica vamos a descontar esa inversión, que dicho sea de paso, el Estado la reconoce sin la tasa de interés que ese dinero generaría, ¿no? Si usted invirtió $1 millón, lo va a recuperar en 10 años, pero yo no le reconozco intereses sobre ese recurso. El Estado gana en ese sentido, pero el privado por lo menos hace las obras de infraestructura. Ahora, la figura de la electrificación del sector camaronero ha cambiado en los últimos años. Hay un proyecto de $200 millones de la CAF congelado porque los gobiernos no han querido firmar para poder iniciar ese proyecto que va a generar obras de infraestructura para más o menos 55.000 hectáreas en materia de transmisión. ¿El problema cuál es? Que ya estamos viendo que el país entra en una precrisis, exactamente, una precrisis energética, es decir, no va a haber suficiente energía para distribuir, y esto ya lo advertimos en la administración pasada, cuando se firmaban contratos de inversión y se subían las fotos en Twitter de los contratos de inversión, pero esa cartera de Estado era incapaz de decirle a CENEL, oiga, estos contratos de inversión van a generar un incremento de demanda en Durán de X números de megas. Resulta que CENEL después se enteró, porque así funciona este país, ¿no?, que resulta que en Durán se estaba instalando una cantidad de industrias que iban a tener una demanda determinada y Durán por eso está operando el 90% de su capacidad. Entonces, justamente ayer hablábamos con un grupo colombiano que posiblemente va a tener una alternativa para la instalación de generación térmica en el país, que por lo menos sirva a ciertos clústeres industriales para que por lo menos ellos tengan acceso a energía, ¿no?, y puedan desarrollar sus planes de inversión en el corto y mediano plazo, ¿no?, porque lo que vemos en Durán es preocupante, es decir, industrias se siguen instalando, pero es que no hay energía suficiente, no hay transmisión suficiente para poder entregarles la energía a estos sectores empresariales. Entonces, nosotros tenemos un plan, pero el Estado tiene que acompañar con ese proceso de integración. 8:32 minutos con 13 segundos. Los grandes transformadores de las sociedades portan antorchas silenciosas. Y realmente siempre cuando hablo con el sector como bananero, como ciudadano de la cuenca baja del Guayas y del Golfo de Guayaquil, me siento orgulloso porque de alguna forma ese grupo humano hace rato que entendió que solo se puede trabajar en forma de clúster. Así superaron una crisis que otras naciones no superaron, como las famosas situaciones de enfermedades que quebraron a la nación y a nuestra región. Recuerden, nuestro radio escucha, el camarón y el banano son el fundamento del desarrollo de nosotros. Así como para el quilliteño es el Estado, para nosotros la esencia, la savia, radica en esos sectores productivos. Gracias, José Antonio, por acompañarnos. Muchísimas gracias, don Ramón, por Una gran la mañana. invitación. Y bueno, y saludos a todos y felicitaciones por el nuevo sector. Muchas gracias. Una alegría haberlo tenido acá. La hora, querida actriz. 8:33 minutos de la mañana, don Ramón.